Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sienten. Todos sabemos que Cristo fue y es el mayor revelador de este gran misterio que tenemos en la Iglesia, que es la Santísima Trinidad. Cristo fue el mayor revelador de este gran misterio, oculto desde siglos. En estas pocas palabras que hoy hemos escuchado, Jesús revela este misterio, un misterio, digamos, profundo en toda la existencia cristiana. Vuelvo a repetir, la existencia, la realidad de la Santísima Trinidad. Cosa que no aceptan los protestantes. Ahí está. Siempre salen con sus tonterías diciendo, es que la Santísima Trinidad, la Biblia no habla nada de la Santísima Trinidad. Pues claro que no, brutos. Así les digo yo. Porque ya el hecho de que Cristo esté hablando de esta comunión de seres, o de esta unión de seres, ya no está hablando de esa existencia, precisamente que hay con otros seres. Ese ser del que nos habla, pues es el Padre. Jesús en el Padre y el Padre en Jesús. Por eso, cuando Felipe le dice, Señor, tanto nos hablas del Padre, ¿ya?, que queremos conocerlo. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno. Yo estoy en el Padre. O sea, la palabra está en uno. Tu palabra no está fuera de ti, está en ti. Yo estoy en el Padre. Cristo es la palabra, está en el Padre. Y el Padre está en el Hijo. Por eso, la palabra y la persona, o sea, el Padre, ¿son dos seres? No, son uno. Tú y tu palabra que expresas, ¿son dos seres? No, son uno, porque tu palabra está en ti. Y al estar tu palabra en ti, ¿qué son? Un ser. Por eso Cristo revela ese gran misterio trinitario. Créanlo, ¿verdad? Felipe, yo soy el Padre y yo somos uno. La palabra y tú son uno. No es que tu palabra sea un ser
tú seas otro ser, no, son uno. Cada uno con su función, tu función, la función de la palabra. Por eso Jesús en el Padre y el Padre en Jesús. Pero lo más asombroso de esto es que con la fe en este misterio, al aceptar este gran misterio, es aceptar a Jesús y aceptar en el Padre, y aceptar al Padre. O sea, por eso decimos en el credo, consubstancial al Padre. Es decir, de la misma naturaleza del Padre, son uno solo. Si el Padre es Dios, luego entonces el Hijo es Dios. Por eso decimos consubstancial. Y con esta verdad, con esa revelación que Cristo nos hace, podemos nosotros hacer obras. Incluso, como hoy dice Cristo, las obras que Él hizo. Créanme, el que crea en mí hará las obras que yo hago. Porque las obras que yo hago, dice, no las hago por mi propia cuenta, sino es el Padre quien las hace por mí. Si tú crees en Cristo, crees en el Padre. Y si tú haces las obras de Cristo, es hacer las obras de Dios. Muy sencillo de entender esto. Cuando yo leía este pasaje, ¿verdad? Yo tantos años, yo me decía, tantos años estudiando Dios uno y trino, que así se llama la materia, la rama de la teología que estudiamos, Dios uno y trino. Yo decía, tanto estudiar, tantos años estudiar, para entenderlo de la manera más sencilla, como Cristo nos lo explica. Por eso, qué barbaridad. Tantos años quemándonos las pestañas, estudiando Dios uno y trino, o estudiando la Santísima Trinidad. Y mire qué sencillo es entender este gran misterio que el mismo Cristo nos revela. Esto realmente pues, es increíble, ¿no? Y al saber que si tú crees en Cristo, la palabra de Dios encarnada, crees en el mismo Padre. Y que al hacer las obras de Cristo, es hacer las obras del Padre. Por eso decía Cristo, créanme, porque el que cree en mí hará las obras que yo hago, fíjense, hará las obras que yo hago y las hará aún mayores. Fíjense, la capacidad, aquí Cristo nos hace ver la capacidad que tiene el hombre para hacer grandes cosas. Y uno se pregunta, ¿y qué ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho? Nada. Lo único que ha hecho y que hace es destruirse, es aniquilarse él mismo, es convertirse en lobo de él mismo. Es el único que ha hecho el hombre. Acabarse, matarse. ¿Dónde están tus obras? Por eso decíamos, las obras demuestran nuestra fe, nuestra credibilidad, nuestra vida en Dios, nuestras obras, nuestra vida, nuestras acciones. Y si no son acciones de Dios, quiere decir que no creemos en Él. Entonces seríamos unos mentirosos si decimos que creemos en Dios. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las obras de Dios. Estamos haciendo las obras del demonio, pero no las de Dios. Por eso decimos, esto es realmente increíble, ¿no? Creer, ¿verdad? Creer en Jesús, en el Padre en Jesús, y el creer en ellos nos lleva a hacer obras grandes, a hacer las obras del mismo Dios. Si realmente reconocemos que Jesús es Dios y que por lo tanto su palabra es infalible, entonces nos dice, por eso, si creemos en esto, entonces cualquier cosa que pidan en mi nombre,
se realizará. Una palabra infalible, ¿no? Y qué maravilla, decía por ahí, decían, qué maravilla tener un Dios que todo lo puede. Tener un Dios que basta con pedirle para que Él esté al tanto de nuestras peticiones. Sin embargo, aquí viene el problema. Sin embargo, algunos dirán, yo ya le he pedido muchas cosas en su nombre y no me las ha concedido. Quizá muchos dirán eso. ¿Cuál sería la respuesta a esto? Es posible que hayas recibido lo que tú pediste de una manera que a lo mejor tú no lo esperabas, pero ya lo recibiste. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón, conoce tu vida y sabe cómo, cuándo, dónde nos da lo que pedimos. Y quizás ya lo has recibido, ya Dios te lo ha concedido, pero tú ni en cuenta. Porque a lo mejor tú quieres verlo como tú quieres. Y no como Dios te lo quiere conceder. No como Dios te lo ha dado. Por eso recuerda que todo conviene para los que aman al Señor. De manera que aún eso que no has recibido ya se convierte en un don de Dios que está velando siempre por ti y que nos da más allá de lo que podemos pensar y necesitar, pero ya no lo ha dado. Y lo ha dado en cada uno de los hombres. Ahora es cosa de que tú te des cuenta de ello y hagas uso de ese don, de esa gracia, de ese regalo que Dios te ha dado. Pero tú no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque a veces vivimos inmersos, metidos en nuestras cosas materiales y no estamos atentos a las cosas de Dios. Repito, y a lo mejor ya lo tienes. Es como aquel, como diciendo, que anda buscando como suele pasar, ¿no? Oye, ¿dónde dejé mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? ¿Y dónde traen los lentes? Acá puestos en la cabeza. ¿No? Y así nos ha pasado. ¿Eh? ¿Dónde dejé mis lentes? No, oye, ¿no has visto mis lentes? Y los traes ahí puestos. ¿No? O los traes aquí mismo en tu lugar. Así estamos nosotros. Se nos va el avión que no nos damos cuenta de estos dones, de esas gracias que Dios nos ha concedido. De este gran misterio, yo sigo sorprendido, ¿no? De ese gran misterio que Dios nos revela, un gran misterio que había estado oculto durante años a los hombres y que Él tan sencillamente lo revela, lo da a conocer. El Padre y yo somos uno, ¿no? Yo estoy en el Padre está en mí. Las cosas que yo hago no las hago por mi propia cuenta, es el Padre quien las hace por mí. Padre, Hijo. Segunda persona. Primera, Padre, segunda, Hijo. Y más adelante, Cristo nos revela que una tercera persona, que es lo que vamos a celebrar próximamente, la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo. Nos revela una tercera persona. Cuando me haya ido, yo rogaré al Padre que les envíe al Consolador, al Espíritu de la verdad. Él les recordará y les revelará todo. Y les recordará todo cuando yo les he dicho.
sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, presencia del Espíritu Santo. Presencia del Padre y del Hijo. En una tercera persona, que es el Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes. No se fue, se quedó. Se quedó en esa tercera persona que Él mismo revela. Por eso dice, rogaré al Padre que les envíe al Espíritu Santo, al Consolador, al Abogado. Él les va a recordar, Él les va a enseñar, ¿verdad? Él les va a seguir revelando todo esto para que ustedes entonces puedan caminar, a vivir realmente como lo que son. Ahí está, el gran misterio de la Santísima Trinidad, el gran misterio de las tres personas divinas en un solo Dios. Lógico que esto no te lo va a presentar así, te lo va a decir la Biblia textualmente, como dice, esperan los protestantes tontos, ¿verdad? Ignorantes, ¿verdad? Que aparezca la palabra Santísima Trinidad. Jamás va a aparecer la palabra, pero por lógica, cerebro, tú te vas dando cuenta de esa existencia que se va revelando en un proceso de tres seres que trabajan en comunión, en unión, que trabajan en toda aquella redención, salvación, restauración del mundo y del hombre mismo. ¿Verdad? Y que al creer en esto y al estar unidos a ese gran misterio, entonces nos lleva a nosotros a que también realicemos aquellas obras. Porque mientras estemos unidos a esa realidad, a ese misterio, a esa verdad, nosotros también realizaremos esas obras. Es como una rama. Una rama, mientras está unida al tronco, ¿qué va a dar? Fruto. ¿Sí? Y fruto del mismo tronco, y fruto del mismo árbol, porque está unido al árbol, al tronco. Así nosotros estamos unidos a este gran misterio, a esa gran verdad, al mismo Cristo, al mismo Dios. ¿Qué vamos a hacer? Obras del mismo Dios. Es decir, vamos a dar frutos divinos. Vamos a dar frutos que perduran para la eternidad. Qué sencillo es entender esto. Qué fácil. Ahora es cosa de que tú lo aceptes, que tú lo vivas y que tú lo pongas en práctica. Por eso pidamos al Señor, ¿verdad?, que nos siga revelando esas verdades para fundamentar verdaderamente nuestra fe cristiana. Nuestra fe, ¿verdad?, se fundamenta en ese conocimiento de Cristo, que nos lleva a vivir. Y el que vive esta verdad es porque conoce a Cristo. El que no vive es que ignora a Cristo, ignora al Padre, ignora a Dios. Por eso si nosotros creemos en ello, entonces todas nuestras obras, toda nuestra vida debe de ser el reflejo de esta verdad hacia los demás. Si no, entonces somos mentirosos, entonces somos hipócritas. Como diría Cristo en una ocasión, ¿cómo dices que amas a Dios que no lo ves y no amas a tu hermano que lo estás viendo? Entonces eres un mentiroso. Toda nuestra vida, toda nuestra verdad, toda nuestra fe en Dios se manifiesta en la vida diaria, en las acciones diarias, en el compromiso diario, ¿verdad?, de cada persona. Ahí está. Ahí vamos a demostrar y ahí vamos a revelar nuestra fe, no en otras cosas. Por eso ojalá y entendamos todo esto, ¿verdad? Y entre más nos abramos a la gracia de Dios, Dios nos seguirá revelando esos grandes misterios que siguen oculto a los hombres. Te doy gracias, decía Cristo, te doy gracias, Señor Padre del cielo, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas, fíjense, las ocultas a la gente soberbia, pero las revelas
a la gente sencilla, a la gente humilde. Y solamente una gente humilde, sencilla, va a entender estos grandes misterios de Dios, estos grandes conocimientos de Dios. Y no solamente los va a entender, sino los va a vivir, los va a poner en práctica, no como esos que también dicen, soy creyente pero no practicante. No seas tonto, no seas bruto. Como digo, coordina, ¿eh? ¿Eres o no eres? Si eres, lo vas a demostrar. Si no eres, no lo vas a demostrar y lo vas a vivir. El que no vive es que no cree. El que vive, el que practica estas verdades es porque cree realmente en el Hijo, porque cree en el Padre. El que no lo hace, no cree. Es un mentiroso. Entonces cuando dice, yo soy creyente, no me vengas con tus tonterías. No eres. Eso se demuestra, se revela en la vida diaria. Ojalá realmente entendamos, comprendamos y que realmente seamos esa gente sencilla para que Dios nos siga revelando esos grandes misterios que lo envuelven, que lo encierran, diríamos, ¿ah? Y para que nosotros, a la medida en que vayamos conociendo estas verdades, las vayamos haciendo parte de nuestra vida y así nuestras obras sean grandes, como dice Cristo. Hagamos las obras que Él hace o hagamos las obras que Él hizo y como dice Él, y aún mayores, ¿no? Como diciendo, vean hasta dónde pueden llegar cuando realmente hay una fe verdadera y auténtica en Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a elevar nuestras peticiones al Padre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.